Bueno, pues en otras ocasiones he tratado de hablar del asunto de los derechos humanos. Lo he hecho en Periscope, pero ya saben ustedes que los videos de Periscope son de muerte súbita. Solo están en línea aproximadamente 24 horas. Pero yo quería insistir en el asunto de los derechos humanos. Nos han dicho que la mentada reforma de los derechos humanos es un hito en la historia de México, que todos los funcionarios y los órganos del gobierno y del Estado en el ámbito de su competencia están obligados a respetar los derechos humanos. Desgraciadamente, el relajo en este país siempre es, cuando se dice en el lenguaje coloquial, tuerce el rabo la marrana. ¿Dónde tuerce el rabo la marrana? Dicho en lenguaje coloquial. Y así nos encontramos con el asunto, por ejemplo, de los trabajadores y de la relación empleador-trabajador, patrón-trabajador. Ahora les gusta usar el término empleador para no usar el término patrono o patrón. Pero el hecho es que efectivamente en esas relaciones laborales, se trate de empresas públicas o de empresas privadas, los jueces de distrito dicen que no procede el amparo, por ejemplo, cuando se ejerce el derecho de petición por un empleado público frente a un secretario de Estado, frente a un director de alguna dirección del gobierno, frente a la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación, se llame SEGEI o SEP, lo que sea, Secretaría de Cultura, Sedeculta o lo que sea. Entonces dice, no existe el amparo porque hay una relación de cooperación y de igualdad entre el patrón y el empleado, y como consecuencia el amparo no procede, porque hay una relación obrero-patronal. Como decir, como es una relación amo-esclavo, la Constitución está suspendida, a decir de los jueces y los tribunales colegiados, y como consecuencia no se puede pedir que por actos u omisiones de estas autoridades, cuando existe la relación obrero-patronal o empleador-empleado, entonces se suspende la Constitución. Es una manera de decirlo, ¿no? O sea, no lo dicen así, pero pues a eso equivale empezar a buscarle a los principios generales del derecho, empezar a decir que los principios del derecho, que la teoría del derecho procesal, y entonces la reforma del artículo primero de nuestra Constitución, que incorporó los derechos humanos, no solo las garantías que otorga la Constitución, sino los derechos humanos, están suspendidos en las relaciones obrero-patronales. Y por ejemplo, si un magistrado o magistrada del Tribunal Superior de Justicia llama a un trabajador y le dice, te despido porque estás afiliado al sindicato, y el trabajador, cuando se está violando su derecho de asociación, consagrado en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la libertad de trabajo, cuando se está violando el derecho de asociación consagrado en el artículo 123 de nuestra Constitución y consagrado en los tratados internacionales firmados por México, en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, entonces el trabajador despedido en estos términos trata de ampararse contra el despido y se encuentra con que esos derechos humanos no los puede proteger el Poder Judicial de la Federación, que nos cuesta tantos miles y millones de pesos, con esos enormes salarios que tienen los ministros y con los salarios que tienen los jueces de distrito y los tribunales colegiados. No, pues resulta que en el altar procedimental se sacrifica la posibilidad de tutelar los derechos humanos, con argumentos verdaderamente, pues yo diría feudales, ¿no? Escondidos detrás del altar
procedimental están criterios feudales, de relación amo-patrón, ¿verdad? Amo-esclavo, amo, patrón, esclavo, empleado. Y entonces, así estamos, ¿no? Es verdaderamente una cosa que vale la pena discutir. Yo puedo estar equivocado, asumo el riesgo, por eso hago este comentario y lo hago público, porque yo insisto en que el hecho de que yo tenga una relación empleador, empleado, obrero patronal como empleado público, si yo me dirijo a mi jefe en términos del artículo 8º de nuestra Constitución, él me debe de responder a mí, porque yo no pierdo mi carácter de ciudadano por ser empleado público. Eso es una cosa que nos debiera de preocupar, y que se estén dando estos criterios, se estén invocando tesis de la 7ª y de la 8ª época para sostener acuerdos posteriores a la reforma de los derechos humanos. Y francamente no paran allá las cosas, ¿no? Nos encontramos con resoluciones. Bueno, estoy dando ejemplos, pero hay muchos, hay cientos, hay miles de ejemplos, por decir algunos, ¿no? En términos generales, ¿no? Vas a amparo directo a un tribunal colegiado y te contesta que efectivamente argumentas, bueno, desde que contestaste una demanda civil o una demanda mercantil, argumentaste que el juez debía estudiar la personalidad de la sociedad anónima, ya sea en cobranza de un pagaré, de una letra de cambio, de un cheque, o en una acción civil ejercida por una sociedad anónima, por una sociedad mercantil. Y entonces, o por una sociedad civil, le dices que no estudió la personalidad de la persona moral. Desde que contestaste, le dices al juez, usted tiene la obligación de estudiar la personalidad de la persona moral por ministerio de la ley, tanto en el Código de Comercio como en el Código de Procedimientos Civiles de los correspondientes estados, y vas al amparo directo, y en el desarrollo del amparo directo, los magistrados del tribunal, los maravillosos, flamantes magistrados, dicen que en efecto el juez violó el procedimiento, que no estudió la personalidad, pero que sería inútil otorgar el amparo porque al estudiar el fondo no cambiarían las cosas, ¿no? Y francamente yo creo que después de la reforma de derechos humanos esos criterios no se pueden sostener, porque hay una violación procesal, sí, pero también hay violación a derechos sustantivos. Porque, por ejemplo, en un juicio ejecutivo mercantil, donde la prueba del pagaré es preconstituida, por ejemplo, entonces no estudiar la personalidad de entrada, ¿verdad? Ocasiona violación a derechos sustantivos, porque de haberla estudiado, esta prueba preconstituida podría desaparecer. Existe esa posibilidad. Y entonces el tribunal colegiado, en una actitud verdaderamente ramplona, por no usar otra palabra, usa criterios, tesis aisladas de la 7ª, incluso de la 5ª y de la 8ª época, y criterios que además se oponen por ejemplo, al principio pro persona o pro homine, pomposamente se dice, a la interpretación conforme, donde hoy tenemos, después de la reforma, tenemos una constitución que invade, que debe de, que si se aplican esos criterios, debe de invadir de manera profunda la conducta de los operadores políticos. Y en lugar de eso, esta conducta es de fiaca, es de copy and paste, como yo sostengo, copia y pega, y te encuentras sentencias de tribunales colegiados y de jueces de distritos donde aparecen nombres que no son, ¿verdad?, de tus patrocinados ni de la contraparte, aparecen párrafos completos que no tienen nada que ver
con lo que se está estudiando y francamente se volvió la justicia federal una justicia de fiaca, una justicia ni siquiera de jueces o de magistrados de los tribunales colegiados, sino una justicia de secretarios, he dicho antes, de secretarios de los secretarios. Y entonces toda la reforma constitucional de derechos humanos se ve atrapada en el altar de los conceptos procedimentales, se ve atrapada en el altar del copia y pega, en los formatos, los machotes, de usar precedentes que están en la computadora, en archivos Word, ¿verdad? O PDF, y jalarlos de manera desordenada y crear un amasijo en las resoluciones, que violan el artículo 14, 16 y 17, en concordancia con el artículo primero, 133 de la Constitución, y que violan el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y que violan la ley de amparo también. No vamos aquí a mencionar toda la fila, ¿verdad?, la retahíla de artículos que se violan. Entonces yo quería hacer este comentario llamando a la reflexión. Un comentario general, no busca ser académico ni pretende enseñar a nadie, es simplemente una preocupación que dejo al aire del YouTube, en este caso, ¿verdad?, de las redes sociales, en las cuales compartiré este comentario, y que bueno, pues ¿qué más les digo? Yo quisiera ser breve, ya he sido breve, 11 minutos, 12 minutos nomás, y seguiremos haciendo ese tipo de comentarios ya en casos concretos, ojalá que tengamos tiempo. Ustedes saben que ahora con esto de la oralidad con mayúscula, es muy complicado tener tiempo, pero lo buscaremos. Muchas gracias y buenas noches, buenos días, buenas tardes a quien escuche este comentario. Muchas gracias.